para mí tenerlos aquí en este encuentro que tenemos programado para el día de hoy para explicar el proceso de trabajo en nuestro curso English Does Work nivel 2. Los saludo, esperando se encuentren muy bien en esta tarde y me voy a permitir iniciar nuestro encuentro entonces compartiendo nuestra plataforma y aplicativo de Sayuna. Gusto para mí saludarlos, teacher Laura Pinzón Jacome. En un momento me presentaré con más detalle. Primero decirles que nuestros cursos virtuales vamos a ingresar por medio del aplicativo sayuna.sena.edu.co, por el cual ustedes podrán ingresar utilizando su documento de identidad y su contraseña de Sofía Plus. Cuando ustedes entran en este espacio, lo que va a ocurrir es que van a encontrar un panel principal con los cursos en los cuales están matriculados. Como podemos ver en pantalla, la teacher tiene muchos cursos de diferentes niveles, nivel 3, nivel 10, nivel 1, nivel 2. Es por eso que es tan importante que cuando ustedes me escriban, se identifiquen indicándome su nombre, su nivel, y en el caso de este nivel 2, diciéndome que están en la ficha 3361848. Esto es fundamental, ya que muchas veces los aprendices pueden escribir, teacher, le habla el aprendiz Sergio Ramírez, por favor, indíqueme si recibió mi evidencia. Sergio, pero ¿de qué nivel eres? ¿Cuál es el número de tu ficha? Porque puedo tener varios grupos del mismo nivel, pero con diferente número de ficha. Somos 80 aprendices los que estamos en este grupo y que estaremos trabajando durante este mes. Entendería que al ser el nivel 2, muchos de ustedes ya han hecho el nivel 1, pero hay algunos casos en que los matriculan simultáneamente o de pronto que por aquellos azares del destino se abre primero el nivel 2 que el nivel 1 y por eso inician por este nivel su proceso de formación. Importante decirles que en el SENA tenemos 13 niveles de English Does Work, un programa que en estos niveles 1 y 2 es muy básico. Quiero que estén tranquilos, que traten de utilizar el lenguaje en su manera, por supuesto, elemental. Ya verán en niveles superiores que el producto o las evidencias que ustedes deben enviar pues ya serán más robustas y tendrán un mayor nivel de dificultad. Por ahora vamos a tratar de lo que llamamos explorar con el lenguaje para ir adquiriendo competencia en lengua. En este nivel 2 encontramos una plataforma en la que hay una serie de espacios, por ejemplo, vemos aquí anuncios, información general, vemos el cronograma, actividades iniciales y actividades aprendizaje guía. Hoy vamos a explicar, grosso modo, qué son estos espacios, los cuales también se pueden acceder desde aquí, desde el panel izquierdo. Si ustedes se fijan, acá el panel izquierdo dice cronograma, pero aquí también dice cronograma. Ustedes pueden navegar desde ahí, pueden, por ejemplo, abrir la información general desde aquí o desde aquí. Eso es importante aclararlo para que sepan que lo que está aquí en el panel azul, a mano izquierda, es lo mismo que aparece en el panel central. Aquí, el primer botón que vamos a encontrar es el botón de anuncios, el cual tiene esos avisos, o como su nombre lo dice, anuncios de momentos o actividades que surgen dentro del curso. El primer día, que fue el día 15, yo hice el envío de este anuncio que lo copié al correo electrónico de ustedes. Por eso a ustedes les llegó ese correo electrónico que les decía que les daba la bienvenida a este English Course. Les decía que vamos a trabajar desde el 15 de octubre hasta el 17 de noviembre, es decir, un mes. Y que íbamos a estar teniendo actividades disponibles, como lo dice aquí, hasta el día 13 de noviembre, 2 días hábiles antes de la formación. Quiere decir eso que usted solo va a poder enviar evidencias para calificar hasta el día 13 de noviembre, porque por lineamiento SENA nosotros los instructores tenemos que calificar lo que nos envíen hasta el 13, retroalimentar y poder publicar aprobados el día 17. Sería imposible recibir hasta el 17 y al mismo tiempo publicar aprobados, no alcanzarían los tiempos, especialmente considerando que hay 80 aprendices por cada ficha, es decir, es una calificación exhaustiva y por eso el lineamiento estipula 2 días hábiles antes del cierre. Yo les estaré recordando esto del 13 de noviembre en esa última semana para que todos envíen y garanticen la aprobación del curso. Me presenté dándoles mi nombre, indicándoles mi correo electrónico y también mi número de celular para que por favor me contacten si tienen dudas, confusiones, si no entienden el proceso, la evidencia o la calificación, estaré muy atenta a colaborarles. También en ese primer anuncio, la teacher nos invitó a visitar el botón Información General en el que está el diseño curricular, para que sepan qué va a pasar en este curso, qué van a estudiar, cuáles son los contenidos y puedan entender cuál es la ruta de trabajo del programa.
Pues hoy vamos a hacer eso en esta primera parte. Vamos a ver esa información general o diseño curricular. Para desplazarme dentro del aplicativo voy a picar en este botón superior, donde dice un número largo que me lleva al panel central y ahí voy a encontrar esa información general o diseño curricular. ¿Qué contenidos vamos a trabajar en estas 48 horas? Quiero que sepan que estas 48 horas se van a agrupar en 3 semanas. La primera de 8 días, la segunda de 8 días y la última de unos 13 días, porque son unas semanas de cierre en la que damos más tiempo, porque las evidencias del final de curso son más exigentes que las del principio. En estas 3 semanas, la primera vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la ubicación de lugares y objetos. Vamos a aprender a hablar de mi vecindario, de mi casa, de las partes del barrio, y vamos a hacer una evidencia que refleje ese aprendizaje. En una segunda semana vamos a hablar de situaciones que me permitan hablar de mis gustos y preferencias, mis hobbies, las cosas que me apetece, que no deseo hacer, expresiones en inglés que me ayudan a entender eso. Y la última semana vamos a hablar de la familia y actividades de tiempo libre. No vamos a hablar ni del futuro, ni del pasado, ni vamos a aprender a comparar. Solamente esos 3 temas: lugares, gustos y preferencias, familia y actividades de tiempo libre. Si quiero entender más a fondo o en detalle, aparece en ese contenido curricular los conceptos gramaticales, vocabulario y lexicales del programa. Vamos a hablar de WH questions, adjetivos demostrativos, el presente simple. Vamos a ver las preposiciones de lugar en sus diferentes maneras, el presente simple, adjetivos calificativos, adverbios de intensidad, verbos para expresar gustos, intereses, cómo hablamos de posesión, de algo que me pertenece, las preguntas con WH y el presente continuo. En cuanto a vocabulario, vamos a hablar de los lugares, objetos de contexto cercano como el barrio, los lugares de la ciudad, vamos a hablar de apariencia física y personalidad, vamos a hablar de los miembros de la familia, vamos a hablar de las expresiones de tiempo y actividades de tiempo libre, para cerrar un poco con lo que tiene que ver con conectores que permiten desarrollar un discurso cohesivo y también algunas técnicas de pronunciación. Los invito a que lean este documento para que entiendan cómo vamos a trabajar en contenidos en estas 4 semanas de cronología, pero en realidad 3 semanas de envío de evidencias. Es decir, de desarrollo de competencias o de resultados de aprendizaje. Entonces, eso lo encontramos en donde repetimos, aquí en el botón de diseño curricular. También aparece la información del programa, que nos cuenta un poquitico cómo son los cursos virtuales del SENA, basados en la información a distancia, en la cual un aprendiz tiene acceso a un espacio o repositorio de información, de contenidos, de conocimiento, en el cual podrá estudiar un material, hacer unos ejercicios prácticos y finalmente hacer unas evidencias. Van a contar con el acompañamiento de esta instructora o subtutora, van a contar con el entorno de las TICs, que es el LMS Sayune, y por supuesto estaremos trabajando colaborativamente. Importante que sepan que dentro de estos 3 resultados nos vamos a reunir semanalmente. Hoy es nuestro primer encuentro. En 8 días veremos el segundo, los siguientes 8 días el tercero y el último lo tendremos en 8 días posteriores. Estos encuentros son importantísimos porque nos van a explicar lo que vamos a hacer cada semana. Hoy vamos a hablar de la semana 1. El otro viernes, lo que tiene que ver con la semana 2 y su evidencia correspondiente. El siguiente con las evidencias 3 y 4. Esto lo quiero decir porque a veces los cursos virtuales se confunden con los cursos que surgieron en la pandemia, en la que se reunían los profesores y los estudiantes todos los días, como si estuvieran en el aula de clase. Los cursos virtuales SENA potencian la autonomía. Vamos a encontrar que usted, señor aprendiz, es el gestor de su proceso de aprendizaje. Usted es el que determina en qué momento del día, mañana o noche, entra a estudiar un material y en qué momento envía las evidencias. Por supuesto, hay un cronograma sugerido y hay unos plazos de envío de las mismas. Y por supuesto, van a estar acompañados por esta instructora. No es que vayan a estar solos este mes y que ustedes tengan que adivinar qué es lo que tienen que estudiar y tengan que suponer que van a enviar para ser calificado. Yo semanalmente me voy a reunir con ustedes, les voy a explicar el material de la semana y les voy a indicar qué debe reunir la evidencia que deben repetir. Este encuentro está siendo grabado
lo voy a compartir en su correo electrónico, en un anuncio y en la plataforma para que si usted no pudo ingresar al encuentro, pueda ver y entender cómo vamos a trabajar en esta semana en particular. Ah, bueno, teacher. Entonces, eso es lo primero que usted me envió en un anuncio que decía bienvenidos al curso. Me decía que revisara esa información. Y que si tenía una duda, participar aquí en el foro de dudas e inquietudes. Este es un espacio en el que pueden hacer preguntas. Aquí donde dice añadir un nuevo tema, por ejemplo, pueden preguntarme calificaciones. Teacher, ¿en dónde encuentro las calificaciones? Le dan enviar y a mí me va a llegar esa pregunta para que yo la conteste. Miren, acá me sale la pregunta. Y yo ahí les podré decir que aquí en el botón calificaciones, que me va a permitir picar, van a encontrar ustedes las calificaciones de la evidencia 1, de la evidencia 2, de la evidencia 3 y de la evidencia 4, que ya hablaremos cómo se califica. Ah, bueno, entonces si usted tiene una duda en este momento, me puede escribir por acá. Yo estoy muy atenta a responderle, a colaborarle y a orientarle. Eso fue lo que primero la teacher me dijo en su anuncio que se denominaba Bienvenidos a nuestro curso English Does Work. Después, en un segundo anuncio, ya la teacher me dijo, vamos además de ver la información general a revisar el cronograma del curso. Es decir, a entender cómo se va a dividir este mes que va hasta noviembre, semana a semana, que voy a estudiar los primeros 8 días y que voy a enviar, y lo mismo para los segundos 8 días y los terceros. También en ese encuentro la teacher me invitó a participar en esta conferencia en la que tengo el gusto de tenerlos a ustedes aquí y me envió el link de acceso. Esto se los compartí al correo electrónico. Todos los anuncios se copian al correo electrónico para que ustedes puedan entender que estamos haciendo un nuevo momento dentro de nuestro espacio académico. Vamos a ver ese cronograma que la teacher nos invitó a revisar. Para regresar voy a picar aquí en la página principal, en este número largo, y debajo de los anuncios y de la información general que acabamos de mostrar, vamos a encontrar el cronograma, que para mí es el botón más importante, ya que me orienta semanalmente a cómo desarrollar el proceso académico dentro del curso. Lo primero que me dicen es que se inició el 15 de octubre y que vamos a terminar el 13 de noviembre. Esa es la fecha en la que vamos a enviar nuestra última evidencia más tardar. Que el curso será calificado el día 17, cierre formal, pero que las evidencias se dividen hasta el 13. También me dice mi cronograma que hoy estamos reunidos, miren acá a las 2:40 para hacer esta parte inicial de explicación y también para iniciar la explicación de la primera actividad de aprendizaje. Hoy vamos a aprender a hablar de lugares y objetos para describir mi vecindario. Vamos a destinar 8 días, desde el 15 hasta el 23, para que ustedes estudien un material y hagan una evidencia que se llamará la evidencia infografía y que hoy les voy a explicar qué deben hacer. La próxima semana, es decir, en 8 días, iniciará un nuevo material de estudio en el que me van a hablar de gustos y preferencias. Nos vamos a reunir nuevamente para explicar ese material de estudio y para explicarles las evidencias que deberán enviar la próxima semana. Hoy no las vamos a explicar porque vamos a tener un encuentro para explicar las de esa semana. Y posteriormente mi cronograma me dice que va a pasar la semana de Halloween, que nos vamos a reunir el 31 a las 2:45 para explicar la última contenido, la última oportunidad de resultado de aprendizaje con material que me permitirá hablar de actividades de tiempo libre y miembros de la familia, que me va a teacher a explicar qué voy a aprender para poder hacer un video en el que presente un miembro de la familia. Nos vamos a reunir a las 2:45 y tendrán hasta el 13 de noviembre para hacer ese video, 13 días. No lo hagan desde ya. Eso es para la última semana. Esta semana solo nos vamos a enfocar en esta primera infografía. Tratemos de que el curso lo desarrollen ustedes en los tiempos sugeridos. A veces los aprendices entran y envían de una vez todo lo del curso. Bueno, pues puedes hacerlo, pero no va a haber aprendizaje, no va a haber un proceso de crecimiento, no va a haber interiorización. O lo contrario, entran el último día y envían todo. Puedes hacerlo, pero de nuevo, no vas a haber aprovechado el curso.
Los cursos virtuales se basan en la disciplina y que el aprendiz aproveche el material que está dispuesto de estudio, lo practique, lo repita, lo estudie, escuche los audios, vea los videos, haga los ejercicios prácticos y después se envíe las evidencias calificables. Si bien es cierto, cada semana tiene 8 días sugeridos, semana 1, semana 2 y semana 3, quiero que sepan que todas las evidencias van a estar abiertas hasta el día 13 de noviembre. No porque llegue el día 23, yo voy a esconder esta evidencia. No, el lineamiento me orienta que todo debe estar abierto hasta el día 13, porque usted dentro de su autonomía determina en qué momento va a enviar la evidencia. Pero les repito, les sugiero, les recomiendo y espero que lo haga de manera ordenada. Ahora, si usted sabe que de pronto la semana entrante se tiene que ir de viaje, usted puede ir adelantando alguna evidencia, pero no todas. O si usted está aquí en la última semana y se dio cuenta que le quedó pendiente una evidencia de la semana anterior, sepa que todavía va a estar abierta. Repito, los cronogramas son sugeridos, nada se va a esconder, todo estará abierto hasta el día 13 de noviembre. Ah, bueno, teacher. Entonces yo mirando este calendario veo que hay una evidencia para la semana 1, infografía. 2 evidencias para la semana 2, un test y un foro. Y una evidencia para la semana 3, que es un video. O sea, en total hay 4 evidencias para aprobar el curso. 1, 2, 3 y 4. La respuesta es sí. Este curso de 48 horas se aprueba con que usted envíe las 4 evidencias y las apruebe. Es obligatorio. Si usted me envía 3, o me envía 2, o las reprueba todas, pues puede certificarse. Es por eso que están abiertas hasta el día 13 de noviembre. Sepa usted que si por error desaprobó el video porque no se esperó a la conferencia y resulta que usted me hizo un video de 30 segundos y el video debía durar 1 minuto, y yo el día de la conferencia lo explico, pero es que usted se adelantó y me lo envió de 30 segundos y reprueba, pues podrá volver a hacerlo. Pero estará haciendo retrocesos porque estará enviando algo que tendrá que volver a enviar nuevamente. Y ese no es el sentido o el espíritu de nuestro programa. ¿Okay? Entonces, ese cronograma lo van a tener ahí dispuesto. ¿Dónde? Para el central, de nuevo, botón cronograma. Debajo del cronograma también vamos a encontrar un botón que se llama actividades iniciales, en el cual aparece un foro social en que me gustaría conocerlos, saber quiénes son ustedes, que me cuenten. Todavía no ha participado nadie, pero ya participó la teacher. Vamos a leer qué nos dice la teacher. My name is Laura Pinson-Jacome, and I am very happy to welcome you to our English course. During the next 4 weeks, we will be working together and learning more about our lives. I am a 50-year-old language teacher with a master's degree in education. I am married and have a beautiful daughter called Mariana. I enjoy reading novels in English and spending time with my family. For our course, my expectations are to help you improve your language level and to get to know you better. I wish you the best during this new stage of your academic process. Cuéntame, ¿está usted en la secundaria? ¿Es usted aprendiz técnico o tecnólogo del SENA? ¿Es usted madre de familia? ¿Es usted profesional? ¿Es usted estudiante universitario? Aquí hay 80 personas con 80 realidades diferentes. Para contestarme me pueden dar clic acá en el botón responder y me cuentan quiénes son y le dan clic enviar al foro. Inmediatamente llegará esa participación. Me dará un gusto a mí saludarlo. Esto es no calificable, pero nos ayuda a conocernos, a entender cómo funcionan los espacios de comunicación. También pueden hacer la participación desde este botón verde que dice añadir un nuevo tema. Pueden hacer su escrito y le dan clic a enviar al foro. Ahí nos vamos a dar cuenta qué tan diverso es nuestro curso. Hay gente madura, casada, soltera, profesionales, estudiantes, madres de familia. Esperemos que todos disfruten de este segundo nivel de inglés. Ah, bueno, teacher, entonces ya vimos estos botones iniciales, que son bien importantes, pero todavía no sé dónde voy a estudiar el material o dónde voy a enviar las evidencias. Cuénteme, ¿dónde empiezo a estudiar? Entonces vamos a regresar al botón de anuncios porque la teacher también me publicó un anuncio que se llamaba Iniciando Actividad de Aprendizaje 1. Y ahí me hacía la bienvenida a la primera semana de trabajo. Me decía que desde el miércoles 15 hasta el próximo jueves 23, 8 días, íbamos a estar trabajando en nuestra primera Learning Activity y que de ahí íbamos a hacer nuestra primera evidencia. Me decía ese anuncio que para el desarrollo de una evidencia, solo hay una tareita esta semana,
Era primero necesario estudiar y profundizar el material, porque lógico, para poder producir apropiadamente tengo que estudiar. Espero que no se vayan solamente a utilizar un traductor, porque si no, no están aprovechando el curso ni aprendiendo. Entonces, para saber qué evidencia tienen que hacer esta semana, los invité a dar clic en el botón Actividad de Aprendizaje 1. Me voy a permitir regresar aquí al panel principal. A ver, ¿dónde está eso, teacher? ¿Cómo así que yo le dé clic en Actividad de Aprendizaje 1? Ahí ya nos está cargando. Y que ahí me va a aparecer una guía, un instrumento que me va a explicar qué voy a hacer en esta semana. Vamos a ir al panel principal, entonces. Fíjense acá, actividad de aprendizaje, guía, actividad de aprendizaje. Esta es la primera semana de trabajo. Hoy vamos a hablar de eso. La próxima semana vamos a hablar de la segunda semana de trabajo. Y la última semana vamos a hablar en nuestro encuentro en la tercera semana. Teacher, entonces, ¿por qué no esconde la tercera semana y la segunda semana? Porque por lineamiento SENA no debemos los instructores esconder las evidencias, porque ustedes de su autonomía pueden ir avanzando a su ritmo. Lo que podemos es sugerirle que dedique 8 días a la primera, 8 días a la segunda y lo mismo a la tercera. Hoy nos vamos a centrar en esta primera actividad de aprendizaje, en estos primeros 8 días. Entonces vamos a leer la guía, como nos decía nuestro anuncio aquí. Lea la guía y estudie el material This is where I live para que me envíe una evidencia que se llama infografía. Esto lo va a hacer del 15 al 23. Bueno, entonces vamos a ir a leer la guía. La guía, que está como su nombre lo dice, en donde dice guía, me va a resumir lo que la teacher me lleva diciendo la primera hora en este encuentro. Que van a haber 3 resultados de aprendizaje, que voy a aprender a hablar de lugares en este curso, que también voy a hablar de gustos y preferencias y que también voy a hablar de mi familia. Me dice que el curso me va a durar 48 horas. También me dice que mire que son 4 evidencias para aprobar el curso. Una infografía para la semana 1, un test y un foro para la semana 2 y un video para la semana 3. También me dice que revise la información del programa, que revise el cronograma, que lea la guía de aprendizaje. Y finalmente me dice que en los primeros 8 días me sugiere que en 12 horas, entrando 2 horas hoy, 2 horas mañana o 3 horas el fin de semana, que yo distribuya mis tiempos, pero que me sugiere que en estos 8 días iniciales estudie un material que se llama This is where I live, o aquí es donde vivo, para que yo aprenda a describir mi vecindario, mi casa, que al frente hay un banco, que al lado hay una carnicería, que en la esquina queda una bodega, como digo, banco, carnicería y bodega. Eso lo voy a aprender en el material de estudio en estos 8 días. Para que después de esos 8 días de estudio yo pueda hacer una infografía sobre mi vecindario, que será la primera evidencia calificada y que ya la teacher me va a mostrar. Va a parar acá la teacher un momento antes de mostrarme qué debe llevar la infografía para mostrarme el material de estudio de la primera semana. Entonces me voy a permitir picar aquí, fíjense que debajo de la guía ya viene componente formativo, This is where I live, semana 1. Y debajo viene el espacio para enviar la infografía. Entonces vamos a mirar ese material de estudio grosso modo, porque usted va a tener 8 días para estudiarlo. Vamos a picar donde dice recurso educativo y aparece un menú central que me dice que aquí voy a hablar de preposiciones de lugar, de la introducción a las double Jewish questions y de la casa. Pueden navegar desde cada uno de estos botones, por ejemplo, un día en la introducción, otro día en las preposiciones, otro día en los WS questions y otro día en I am home, para que ya el 6º día puedan hacer su infografía cuando ya hayan estudiado la materia. Pueden navegar desde aquí o desde la parte superior. Voy a permitir navegar desde aquí para que vean la introducción. This is where I live. Aquí es donde vivo. Introducción. Bienvenido a la parte inicial de nuestro segundo nivel. En este componente formativo se incorporará información de lugares y objetos en conversaciones sencillas según su contexto cercano.
Esto se hará por medio de la apropiación de los conceptos de preposiciones de lugar. Se elaborarán y responderán preguntas acerca de lugares y personas con la implementación de las preguntas informativas, más específicamente con el uso de where, que significa dónde. Y finalmente, se catalogará vocabulario de términos relacionados con lugares en el hogar y el contexto cercano a este, barrio, lugares comunes en la ciudad y demás entidades territoriales. Todas estas unidades temáticas aprendidas y usadas en conjunto ayudarán a indicar correctamente la ubicación de un lugar, persona u objeto. Bienvenido. Bueno, entonces ahí ya me están introduciendo qué es lo que vamos a trabajar nosotros en este curso de English Word 2. Ustedes van en estos 8 días a empezar a ver cómo funcionan las preposiciones del lugar, cómo digo que algo queda adentro, The cat is in the box. o cómo digo que algo queda al lado. The apple is next to the book. Y el aprender estas preposiciones de al lado, al frente, debajo, en la esquina, detrás, me va a servir porque recuerden que esta semana vamos a hablar de mi casa y mi vecindario. Una vez se termina de estudiar las explicaciones, explicando en todos los links disponibles, vienen unas actividades didácticas no calificables, pero que le ayudan a usted a medir si entendió o no la explicación. Por ejemplo, aquí escucho, The cat is in the car. tengo que completar. ¿Será que completo con in? ¿Será que completo con on? ¿Será que completo con at? Entonces, la imagen me permite ver que el carro está adentro y también el audio. The cat is in the car. Pueden verificar respuesta y verán que en color verde les indica que le quedó bien. Si me quedó bien, mal, en color rojo me lo indicará y yo puedo volver al material a revisar que me quedó mal. Del mismo modo va a aparecer la explicación de cómo utilizar preguntas WH, esas combinaciones con WH que me indican cuándo, qué, quién, dónde, por qué, que son tan útiles para que ustedes puedan hacer preguntas en inglés. Van a revisar las descripciones y van a hacer la actividad didáctica correspondiente. También me van a hablar de la ciudad, de la casa, del barrio. Vamos a encontrar las partes de la casa con su correspondiente audio Exterior parts of a house. para entender las partes exteriores de la casa The door of my house is red. y las partes interiores de la casa. The clothes that are folded in the laundry room are clean. Es necesario que estudien eso, además de las diferentes lugares que podemos conocer en una ciudad, que el barrio, que el banco, que el vecindario, que la carnicería, que la panadería, que la ciudad. ¿Cómo digo todo eso en inglés? Bakery. ¿Por qué? Porque la evidencia de la semana Hospital. me va a pedir que yo escriba mi barrio. Hotel. Y para hacerlo tendré que haber estudiado el material. Oye, pero ya puedo buscarlo eso en internet. Claro, tú puedes buscarlo en un traductor, pero no vas a estar aprendiendo. Destina 7 días a que te aprendas los lugares de la casa, los lugares del barrio, los lugares de la ciudad. Haz las actividades didácticas que te permitan entender dónde duermes. ¿Será que es en the bedroom, the living room o the bathroom? Haz el ejercicio para verificar tu comprensión. Entonces tienen 7 días para estudiar ese contenido, partes de la ciudad, partes de la casa, WHs y preposiciones. Apenas ya hayan estudiado ese material que repetimos, se denomina This is where I live y que encuentran aquí en componente formativo This is where I live, ahí sí van a ir a hacer la evidencia calificable de la infografía. ¿Qué es una infografía y qué tiene que contener? Una infografía es un recurso visual en el cual ustedes me van a presentar su barrio. Realicen una infografía sobre su barrio usando las preposiciones del lugar. Adelante, detrás, encima, abajo. In, on, at, behind. Exponga qué queda cerca de su casa. Enfrente, detrás, etc. Ustedes pueden hacerlo por medio de un Canva, de un Trello, de un Word, de un PowerPoint o cualquier herramienta para que trabajen en forma creativa. Ojo, una infografía requiere imágenes, si no sería un foro o sería un documento de Word. Es decir, ustedes tienen que de manera sencilla y clara, utilizando frases, vocabulario, fotografías e imágenes relacionadas con su vecindario, presentarme el barrio o el entorno. Teacher, si no le pongo imágenes, ¿qué pasa? Repruebas. Teacher, si no pongo el nombre del barrio, ¿qué pasa? Repruebas.
debas hacer un escrito que tenga entre 70 y 150 palabras describiendo el barrio, pero no solo incluyendo palabras. Como te dijimos, debes tener imágenes, fotografías, soporte. Teacher, pero yo no le entiendo. ¿Usted me puede mostrar un ejemplo? ¿Cómo hago yo una infografía en la que incluya las partes de mi vecindario, incluya imágenes y al mismo tiempo pues pueda yo describir el lugar en el que vivo? Pues voy a permitirme aquí abrir dos ejemplos de un curso anterior para que ustedes vean cómo pueden tener una infografía. Tengo en este caso dos infografías que me gustaría compartirles. Permítanme, vamos a buscar por acá, infografía, infografía, infografía. Por acá hay una infografía. En esta infografía vamos a ver cómo nuestro aprendiz utilizó la herramienta de PowerPoint para, por medio de imágenes, presentarse, indicarme cuál es su nombre, cuál es el número de la ficha en que pertenece y utilizar 10 diapositivas. Hay una foto del lugar, dije en una zona rural, y me dice, my house where I live with my mother and the joy. Además de mostrarme la casa, esta persona vive en el campo. Pero en el campo hay una pequeña escuela, como vemos, hay unos cultivos, está utilizando las preposiciones, me cuenta qué características tiene ese vecindario. Es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. En este otro ejemplo vamos a ver una infografía en la que por medio de una imagen central el aprendiz me muestra su casa y a partir de su casa muestra diferentes fotos con descripción de sitios que rodean su hogar. Por ejemplo, aquí vemos que hay una iglesia, hay una church, ¿cierto? Hay una estatua importante. Tenemos también que hay una tienda y una panadería. Recuerden que decía que tiene que haber 7 de 70 a 150 palabras para que usted apruebe esa evidencia de su vecindario. Entonces, haga una evidencia como esta. O aquí tenemos otra en la que nuestro aprendiz también, por medio del recurso del PowerPoint, nos está utilizando una presentación en la que me va a incluir, en este caso también me gustó porque me puso la imagen del Google Maps. Entonces, mira, ahí me pone el Google Maps, buscó en internet dónde queda su casa, me puso una fotico con toda la información, el nombre del barrio que es tan importante, y me empieza a relacionar lo que está alrededor de su casa. Es una evidencia muy sencilla que nos va a permitir hablar de algo que es importante para nosotros como nuestra casa, que al lado hay una panadería, una papelería, que queda el banco, que queda el supermercado, que queda la tienda. Hagan ustedes esa pequeña infografía, la guardan en su computador y para subirla, voy a permitirme volver al panel principal. Recuerden que aquí estaba la guía, aquí está el material de estudio, aquí van a encontrar el espacio de evidencia infografía. Ustedes van a picar, se va a abrir una ventana para que ustedes adjunten esa evidencia. Les sugerimos que la hagan de aquí al jueves 23, pero una vez ya hayan estudiado el material, a ustedes permitirme cambiar mi rol a aprendiz para que ustedes vean cómo les va a presentar la página, la forma de subir el documento. Van a dar clic en agregar entrega y al agregar entrega van a ir ustedes a buscar ese documento de PowerPoint, de PDF, si lo hicieron con el Canva, pues el link de Canva para que me lo adjunten por este espacio. Aquí donde dice agregar entrega van a buscar agregar, seleccionar archivo, van y buscan su archivo, supongamos que esté fuera de archivo, le dan abrir, le dan subir este archivo y finalmente le dan guardar cambios. Cuando llega esa infografía a manos de la teacher, ella tiene 48 horas hábiles para calificar esa evidencia. Si ustedes me la envían hoy viernes, la abriré el lunes, porque el sábado y el domingo descanso como corresponde, pero el lunes a primera hora empiezo a revisar y la califico. Reviso que utilicen las preposiciones del lugar, las partes de la ciudad, que tengas imágenes y otorgo una calificación. Si obtienes de 70% a 100, aprobaste. Si llegas a reprobar, puedes volver a enviar la evidencia. Por error adjunté la foto de mi novia, teacher, estaba distraído. Puedes volver a subirla. Para verificar la calificación, me pican acá en el botón calificaciones. A mí aquí me van a salir todos los aprendices, pero a ustedes solo les sale ahí el nombre de la evidencia, evidencia infografía, y aquí al frente les saldrá tanto la calificación por letra como la retroalimentación.
Esa es la primera semana de trabajo. Vemos que vamos a estudiar un material muy sencillo que nos va a describir la ciudad, el vecindario y la casa, y vamos a poder hacer el envío de dicha evidencia. ¿Hasta cuándo el plazo? Me lo decía mi anuncio, hasta el día 23, sugerido. Si usted pronto se retrasa, la puede enviar después, tiene plazo hasta el 13 de noviembre. Entonces, esta es la primera semana de trabajo. Este encuentro que les digo que los estoy grabando, lo voy a también disponer, esa grabación aquí en el panel principal, me va a permitir bajar en el botón que se denomina grabaciones, sesiones en línea. Acá todavía no hay nada, pero hoy encontraremos eso después de terminado el encuentro y también lo encontraremos en nuestros correos electrónicos. Quisiera saber si nuestro querido César, Luis, Nelson, tienen alguna pregunta sobre lo estudiado hasta el momento. No, yo por el momento no sé. Oh, claro. Perfecto, César, de nuevo te agradezco el estar aquí. Veo que estás en ambos cursos, muy pilo a trabajar entonces durante este mes en los dos cursos, comunicarse conmigo por el foro de dudas, a mi número de celular, a mi correo electrónico y estaré atenta a acompañarlos en esta semana de trabajo. Entonces, si no hay más preguntas, recuerden que estoy atenta, de pronto les da pena preguntar ahorita, de pronto las preguntas no surgieron ahorita, sino cuando ya están estudiando, siéntanse libres de preguntarme durante esta semana. Les agradezco entonces el tiempo que hayan estado vinculados conmigo y les voy a pedir por favor que abandonen el espacio para que yo sea la última y pueda generar la grabación del encuentro. Muchísimas gracias a Diego, a Luis, Nelson, nuestro querido César. Buenas tardes. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Thank you.